Buenas noches, amada iglesia de Hermandad Cristiana en Aragón. Siempre con gozo en mi corazón de poder compartir la bendita palabra del Señor. Y esta noche, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a abordar un tema que hemos denominado la oración eficaz. Y para eso, acudir al libro de Santiago, capítulo 5. El versículo que realmente nos interesa para el tema es el 16. Pero para darle contexto vamos a leer a partir del versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para que sea Dios hablándonos a través de su bendita palabra. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, te pedimos que tomes la autoridad, Padre, que tomes autoridad en el ambiente. Sé tú, Padre, moviéndote a través de tu Espíritu Santo. Y Señor, háblanos. Siempre estamos deseosos de escuchar tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dice el versículo 13, el tema que vamos a tocar y lo hemos denominado la oración eficaz. Y es importante que nosotros recordemos, hermanos, que los días jueves, incluso los días domingos, hemos estado hablando del tema de la oración. Es importante para la iglesia, sobre todo una iglesia que está empezando su actividad como tal, es ir creando ciertos cimientos firmes. No podemos hacer una edificación fuerte, sólida, si no hay cimientos sólidos y firmes. Una parte muy importante son los cimientos. A manera de una analogía, podemos ver que un edificio es construido sobre una parte de cimientos muy fuerte, lo más profundo que se pueda, con el mejor material y de un planteamiento pleno, correcto, arquitectónicamente diseñado, en ingeniería también. ¿Para qué? Para que esté bien cimentado ese lugar y pueda alcanzar una altura considerable. ¿Por qué? Porque tiene buenos cimientos. Si no tiene buenos cimientos, pues entonces lo que va a pasar es que esa edificación puede caer en cualquier momento, ¿no? Y ponemos de ejemplo en esta zona, las edificaciones cuando no son bien hechas, se van de lado, ¿no? Podemos ver muchos edificios aquí en Avenida Central, que donde tú los ves caídos hacia un lado, y es precisamente por eso. A eso agreguemos el tipo de tierra que hay en este lugar, pues de alguna manera sabemos que es medio endeble, y eso provoca tener más cuidado en los cimientos. Ahora, ¿por qué te platico todo eso? Porque nosotros como iglesia tenemos que tener buenos cimientos. No podemos hablar de hacer grandes pisos, una edificación grande, si no tenemos cimientos. Ahora, ¿el hacer cimientos cuesta trabajo y lleva su tiempo? Claro que sí. Claro que sí, entre mejores cimientos es mayor tiempo. Y tenemos que tener paciencia. Y en esa analogía que te estoy planteando, es como nosotros estamos cimentando nuestra congregación, estamos tratando de que haya buenos cimientos. Empezamos nuestro caminar en el Señor, en esta congregación, empezamos a hablar de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque nos parece muy importante que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. Ese es un problema grande que a veces empezamos a vivir en el Evangelio pero sin conocerlo. A eso agreguemos que cuando nosotros empezamos en el caminar del Señor, debe de haber una verdadera conversión. Si tú no tienes una verdadera conversión y sigues caminando, pueden pasar los años y no hay una madurez espiritual, no hay un crecimiento, y después viene la decepción, ¿verdad? Porque lógicamente, si tú no caminas en el Señor, los resultados no son los que nosotros queremos. ¿Qué es lo importante entonces? Tener buenos cimientos. Empezamos a estudiar de los atributos de Dios, después empezamos a hablar de la importancia del Espíritu Santo. Hemos estado dedicándole tiempo a hablar del Espíritu Santo, tanto los días de culto de los domingos como los días jueves.
Posteriormente empezamos a hablar de la salvación. Son temas que no hemos agotado porque sería pues mentira decir que agotamos la serie de temas respecto a los atributos de Dios. Y sería también una mentira decir que agotamos todos los temas del Espíritu Santo y de la oración. Entonces, Dios nos está permitiendo conocer y de alguna manera tratar de tener una mayor visión respecto a estos temas tan importantes. ¿Por qué te platico todo esto? Porque empezamos a hablar precisamente de la oración. Hemos venido hablando de la oración y Dios nos ha abierto un panorama muy diferente. Cuando tú tienes conocimiento de lo que haces, es una diferente forma de hacerlo, de vivirlo, de disfrutarlo. Yo creo que ahora con lo que hemos estudiado tenemos un mayor panorama, sabemos lo que implica a orar de una manera correcta. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la oración en relación al Señor. El domingo hablamos ya del Padre Nuestro, nos quedamos en 2 puntos, vamos a seguir tratando hasta terminarlo. Pero esta noche quisiéramos abordar entonces el tema, la oración eficaz del justo. Puede mucho, pero el tema vamos a dominarlo, la oración eficaz. Decíamos que vamos a leer a partir del versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y nace una pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos afligidos? Yo creo que es una situación normal en estos tiempos difíciles. Recordemos que hay tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy complicados, hermano. A nivel mundial, la economía, a nivel mundial, las pandemias, las enfermedades nuevas que están surgiendo. Y a veces el descuido, la falta de conocimiento en lo verdaderamente importante, en buscar de Dios, en cuidar nuestra salud, en cuidar a la familia. Y empezamos a desubicarnos en lo importante. Lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Eso es lo más importante. Ahora, hay algo puesto a nuestro cuidado, hay algo que Dios nos dejó para que nosotros tuviéramos la atención de mantenerlo de una forma correcta, y es nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra situación anímica, nuestro estado de paz. Qué importante, hermano, es que nosotros nos mantengamos en paz. Dice la Biblia que la paz que da Dios es diferente a la paz que da el mundo. Muchas veces podemos tener todo y no tener paz, o al revés, aparentemente no tener todo y tener paz. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes a Dios, a pesar de que haya tribulaciones, a pesar de que haya problemas, a pesar de que la situación se torne negra, se torne oscura, y tú dices, ahora, ¿para dónde me hago? Lo único que tú tienes que hacer es recurrir a Dios, para que Dios te dé la forma de salir adelante. Entonces, aflicción, hermano, yo creo que todos hemos pasado por aflicción. Incluso hoy, esta noche, puede ser que estés pasando por una aflicción, un momento difícil en tu vida. Puede ser tu salud, puede ser la ausencia de un ser querido, puede ser la cuestión económica, no sé, tantas cosas que pueden ser. A veces hay frustración porque confiamos mucho en la gente y a veces la gente nos decepciona, y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que yo le di todo a esta persona y ahora esta persona me traiciona, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchos tipos de aflicciones. Entonces, ¿podemos decir que todos hemos sufrido ese tipo de aflicciones? Sí. ¿Y qué dice la palabra? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el Señor? Acude a mí, háblame a mí. Yo sabré responderte, yo sabré darte la solución, yo sabré darte consuelo, darte la dirección, para que entendamos que todo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Mira qué tremendo, porque muchas veces nosotros acudimos a Dios cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando tenemos problemas decimos, Señor, no me dejes, Señor, auxíliame en este problema. Pero dice la palabra, si está alguno alegre, cante alabanzas. En los momentos de aflicción, en los momentos de alegría, siempre Dios nos permite estar con Él. Entonces, hermano,
Dice que si estás afligido, recurras a la oración, recurra a hablar con Dios, háblale a Dios, hermano. A veces hay tiempos de soledad en tu vida, en donde todo mundo, tú te sientes traicionado, sientes que todo el mundo te abandonó. Te digo una cosa, Dios nunca te abandona, hermano. Dios es fiel y verdadero. La promesa de Dios es de que Él siempre estaría con nosotros y el Señor lo está cumpliendo y lo va a seguir cumpliendo. El Señor nunca nos abandona, hermano. ¿Sabes quién lo abandona? Tú o yo. Ese es tremendo esto, pero muchas veces oímos el consejo de otro lugar y no acudimos a Dios, porque muchas veces queremos oír lo que queremos oír. Cuando Dios nos habla lo que hay que hacer y no nos parece, como que nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Entonces el versículo dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Recurre a la oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Entonces, ¿cuándo debes de acudir a Dios? Siempre. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mira, me llama la atención esto, y esto es muy importante que lo mencionemos. Muchas veces, y sobre todo cuando hay iglesias legalistas, y sobre todo esto viene de los judíos. Mira, cuando alguien está enfermo, se da por decir, ha de estar en pecado. Si a él está pasando esto u otro, está en pecado. No siempre es así, hermano. No siempre es así. Muchas veces nosotros vemos que alguien puede estar padeciendo una enfermedad y tú dices, ¿cómo es posible que si está en Dios le pase esto, no? Y mira, yo recuerdo ahorita, no me acuerdo el nombre del deportista, pero este hombre tuvo cáncer y debido al cáncer tuvo que dejar su carrera profesional. Alguien le fue y le preguntó siempre con el morbo, ¿verdad? Le preguntan, oye, ¿qué piensas que pasó? Que habiendo tanta gente, tú seas el que tienes cáncer, ¿no? Y que ahora, pues hay una situación muy difícil, estás en una etapa mortal, y ya saben cómo son algunos periodistas de sutiles, ¿no? Y le dijo claramente, ¿cómo es posible que tú estés padeciendo esto? Y él le dijo solamente algo. Le dijo, hace tantos años, en el año tal, hubo una convocatoria para 5,000 deportistas. De los 5,000 deportistas tenían que elegir solamente a uno. Se fueron eliminando y de los 5,000, el único que sobrevivió fui yo. Yo fui el elegido. En ese tiempo, de 5,000 personas, yo fui elegido. ¿Para qué? Para que yo fuera el destinado a ser preparado, a tener todo el apoyo para poder llegar a un campeonato, el cual llegué por todo el apoyo que había. ¿Y esto fue por qué? Porque me escogieron dentro de 5,000 personas. Ahora, ¿yo cómo me voy a quejar de que entre toda la gente, pues a mí me tocó tener cáncer, ¿no? Entonces es algo que yo tengo que entender, que muchas veces pasa y tengo que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Qué difícil es, hermano, aceptar la voluntad de Dios. A veces nosotros somos hasta cierto punto, no sé, insensibles cuando vamos a un velorio y le decimos, es la voluntad de Dios, ¿no? Acepta la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿tú la aceptarías de la misma manera si estuvieras en el lugar de esa persona que está perdiendo un hijo, está perdiendo al esposo, está perdiendo a la esposa? Qué complicado es eso. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad, hermano. ¿Y sabes cómo te da la capacidad? Cuando verdaderamente Dios te llena tu vida, cuando Dios te hace fuerte, fuerte para saber entender los propósitos de Dios, entenderlos y aceptarlos. Entonces dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí hay varios puntos que pudiéramos tratar en temas independientes, ¿verdad? Hay una situación un poco complicada de entender, pero y una explicación para este señalamiento en el versículo, en el renglón 3 del versículo 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es un tema que posteriormente trataremos, pero aquí dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él.
Entonces, es importante que nosotros recurramos a Dios, hermano, en todo momento. Cuando dijimos que cuando estemos alegres, estemos en alabanza. Cuando estemos afligidos, hermano, oremos al Señor. Cuando estemos enfermos, oremos al Señor. ¿Qué es lo primero que haces cuando estás enfermo, hermano? ¿Inmediatamente vas al médico? ¿O no vas al médico? Que muchas veces pasa eso. ¿O te pones a maldecir? ¿O te pones a renegar? ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? A veces decimos, ¿cómo es que me dio esta enfermedad? Y esa parte es muy importante. Hay cosas, platicaba yo con una persona en la mañana y le decía yo, hay cosas hay desiertos donde uno se mete y hay desiertos que permite Dios en nuestra vida. Tú te preguntas, ¿por qué estoy enfermo de tal o cual cosa? La pregunta sería, y te lo dije al principio, el Señor ha puesto a alguien a cargo de ti, ¿sabes quién? A ti mismo, tu cuerpo. Ahora, yo te pregunto, ¿has cuidado tu cuerpo? ¿Has cuidado de no contaminarlo? ¿Has cuidado de no tomar cosas que te hacen daño, de comer? Y luego le echamos la culpa a Dios por nuestra enfermedad, luego le echamos la culpa a Dios porque ya hay un cáncer terminal, porque hay una diabetes grave, porque tienes, no sé, tantas enfermedades que hay del corazón, falta de hígado graso, por ejemplo. El hígado graso provoca una serie de cosas tremendas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto estás cuidando tu cuerpo? Entonces, ¿quién es el causante de lo que te está pasando? Tú mismo, hermano, por decisiones que tú has tomado. Las cuestiones de finanzas, ¿cómo, Señor, permites que aquella persona que ni te conoce, ni te busca, tiene más que yo? Y la pregunta sería, ¿qué tanta disciplina tú llevas en tus finanzas? ¿Qué tanto cuidado tienes con tu ahorro? ¿Qué tanto cuidado tienes con lo que estás gastando? A veces gasta uno en cosas que realmente no valen la pena. A veces tienes dinero y parece que te está quemando y te lo gastas y luego las cosas verdaderamente importantes. Yo me sorprendo, hermano, y yo creo que también muchas veces he caído en eso, pero ¿cómo compras tantas cosas que realmente no son necesarias? El domingo platicaba de un personaje que se llama Diógenes. Iba al mercado y veía que tantas cosas que no necesitaba y se gozaba, ¿no? Porque hay tantas cosas que están tan caras y todo, yo no lo necesito. Hermano, si tú tienes una pantalla de, no sé, de 21 pulgadas y te vas a comprar otra, vendes esa o no sé qué haces con esa y te compras una de 40 y tantos, no sé de cuántas haya. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia? Te está dando el mismo servicio. Pero hay un problema, vanidad de vanidades. A veces, hermano, la vanidad, el egoísmo, la envidia, te llevan ¿a qué? A querer tener más que el otro. Él ya se compró una camioneta, pues yo también tengo un carro que me está funcionando totalmente, un carro que circula todos los días, un carro que me está dando un buen servicio, pero aquel ya tiene una camioneta. Entonces, ¿sabes qué hago? Pues compro la camioneta. Y ahora afecto otras áreas que tengo que cuidar. Entonces, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios o al diablo, ¿no? El diablo, hermano, muchas veces ni se mete. O sea, el diablo se está atacándonos constantemente, pero hermano, nos pone la tentación o nos contamina. Pone a las gentes correctas para contaminarnos y hace su labor. Por eso tú tienes que cuidar con quién te estás asociando, con quién te estás juntando, de dónde estás recibiendo consejo, con quién estás haciendo un negocio, por ejemplo. Dice un dicho en el mundo que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y eso, trasladándolo a una vida práctica, si tú estás cerca de alguien sano, si tú estás cerca de alguien que le busca de Dios, si tú estás cerca de alguien que tiene buenas costumbres, que tiene ideas buenas para ahorro, si tiene una cuestión empresarial productiva, pues tú vas a tener ese cobijo y tú vas a ir caminando por ese mismo rumbo y posiblemente tengas el mismo éxito. Entonces, ¿qué es lo importante, hermano? Que nosotros veamos siempre caminar en el Señor. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas con las que debemos de asociarnos o de juntarnos. Con aquellos
que se dejan edificar o que te edifican. Los demás es contaminación. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, retomando el tema, dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hermano, es importante recurrir a la oración. Es la columna vertebral del cristiano, es la columna vertebral de la iglesia. Si tú no eres un hombre de oración, tú no puedes decir que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo te estás comunicando con Dios? ¿De qué te estás llenando? ¿Cómo estás hablando con Dios? Yo siempre digo que es el binomio perfecto. El Señor te habla a través de su bendita palabra. El Señor te habla a través de una predicación. El Señor, incluso te voy a decir algo importante. A veces películas cristianas o a veces películas incluso que no son cristianas. Cuando tú pones atención, Dios te está hablando. Mira qué hermoso es el Señor que aún ese tipo de situaciones cuida para estarnos alimentando espiritualmente. Si tú tienes un sentido espiritual, sientes el mensaje de parte de Dios. Hay películas que ni siquiera son cristianas y te dejan una edificación. ¿Por qué? Porque lo llevas a la palabra y dices, sí, cierto. Esto lo dice la palabra también. Y no es que lo diga también, sino que al último, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto que hay en la vida, emana de la Biblia, hermano. Todo. Yo incluso aquí tengo anotado en el versículo 10, que todavía no llegamos ahí, pero tengo una anotación que dice ministración al alma. Qué importante es, hermano, antes de meternos a batallas espirituales, qué importante es que antes de meternos a pelearnos con los demonios, y que todos se lo adjudiquemos a los demonios, que por cierto hay que tener mucho cuidado con eso. Antes, piensa en que ministres las áreas que no son buenas a Dios y le pides a Dios el auxilio del Espíritu Santo para que tú deseches eso. Te voy a poner un ejemplo. A veces hay celos en tu vida, a veces hay ira. ¿Cómo es que esa ira puede desaparecer de tu vida cuando tú se la entregas a Dios? Cuando tú le pides al Espíritu Santo que te muestre dónde nació ese momento de que ahora te airas tan fácilmente, ¿no? Dice, sé tardos para la ira. Un hijo de Dios es tardo para la ira, hermano. ¿No han oído? Yo creo que sí lo han oído. ¿Es de mecha corta? Eso no es de Dios, hermano. Ser de mecha corta no es de Dios. Hay que aprender a ser paciente. Hay que aprender a escuchar. Y a veces hay una frase que luego yo utilizo. A veces a veces perdiendo se gana. Muchas veces tú crees que la gente cree que tú estás perdiendo, pero al último obtuviste lo que querías, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente, pero no inteligente humanamente, hermano, que haya sabiduría de Dios en tu vida. Entonces por eso es importante que nosotros busquemos una relación plena con Dios. Y regreso al tema, es la oración la que nos mantiene firmes, hermano. La oración es la que nos va a dar tranquilidad en nuestra vida. La oración es la que nos va a instruir. La oración, hablar con Dios es lo que nos va a dar paz. Y te aseguro que si cuando tú oras le das tiempo a Dios para que Él te hable, te va a dar mucho entendimiento en por qué pasan ciertas cosas. Ese tipo de situaciones de enfermedades, hermano, de parálisis facial, de infartos, de tantas situaciones que de momento pasan por un enojo, por un coraje, por tus emociones, es provocado por falta de sabiduría, por falta de paciencia, por falta de Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tienes paciencia, tienes calma, tienes templanza, tienes dominio propio. Entonces, qué importante es actuar en la vida con sabiduría, hermano. A veces la soberbia, el egoísmo, te llevan a cosas fatales. Entonces decíamos el binomio perfecto, ¿qué es? La oración y escuchar a Dios a través de la palabra. De esa manera tú vas a mantener una comunión constante con Dios. Si tú quieres un buen consejo, hermano, es Dios. Es cierto, hermano, que dice la palabra cuchillo con cuchillo se aguza. Por eso es importante el que entre hombres estén en una situación de hermandad verdaderamente,
porque a veces uno está débil y el otro está fuerte y de alguna manera hay un complemento. Y a veces te toca a ti ser el débil y a veces al otro le toca ser fuerte. ¿En dónde busca el consejo? En los hermanos, porque tiene la confianza de que ellos están llenos de Dios. Busca un buen hombre que esté cerca de ti y digo con todo cuidado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender, en alguna ocasión estudiábamos esto, y qué importante que en tu caminar como hijo de Dios, decíamos, tengas un Timoteo, tengas un Pablo y tengas un Bernabé. Un Timoteo que sea tu alumno, que sea tu discípulo, que sea alguien a quien tú le trasladas las experiencias, le trasladas el conocimiento que tú has tenido a través de los años, incluso de los fracasos que tú le puedas trasladar. Ese es un Timoteo. Un Pablo es aquel que de alguna manera te está enseñando. Ahí sería al revés, ¿verdad? Tú eres discípulo de ese hombre. Ese hombre está aprendiendo y tú lo sigues, porque nosotros vemos en la palabra que Eliseo anhelaba el espíritu de Elías. O sea, que se vale, sí se vale, hermano. Hay varones de Dios que son un testimonio, que son un ejemplo y que vale la pena. A lo mejor pudiera aplicarse lo que dice el apóstol Pablo, ¿ah? Dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿ah? Si tú ves que alguien está imitando a Cristo, pues bien vale la pena imitarlo, ¿ah? Y un Bernabé aquí es aquel hombre que va caminando contigo, que es compañero de batalla. Entonces, qué importante es que en la vida tengas esto, hermano. Porque ese es, el caminar en el Señor es complicado, es muy complicado, sobre todo en estos tiempos, hermano. Puede haber desánimo en tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces dice el versículo 15, la oración de fe, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Mira, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Te decía yo que hay desiertos donde se mete uno y hay desiertos que Dios permite en tu vida. Hay enfermos, hermano, que están enfermos por causa de su indisciplina, de alimentación, de cuidado, de falta de ejercicio, y esa es la consecuencia. Pero eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que estuvieras sano. Pero si tú no estás haciendo las cosas conforme a lo que te señala Dios, pues hay consecuencias, pero no es culpa de Dios, es culpa tuya. Entonces es el caso de lo que decíamos. Hay desiertos donde tú vas y te metes. Ahora, decía yo el otro caso, hay desiertos donde nos mete Dios. Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Dios permita que tú estés enfermo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí. Sí. A veces Dios permite que tú estés enfermo, hermano. Hay muchos propósitos. Puede ser que el Señor permita solamente para que vayas al hospital y tú compartes la palabra en ese lugar. Puede ser que Dios permita que estés enfermo. ¿Para qué? Para que esa enfermedad, a la hora de hacerte estudios y todo, se evidencie una enfermedad peor que si no hubiera sido detectada en ese momento, ya sería mortal. Puede ser que estés enfermo. ¿Por qué? Para fortalecer tu fe. Porque a veces, hermanos, nos creemos invencibles. A veces nos enfermamos y decimos, no, yo no me enfermo, el Señor está conmigo. Sí, pero el Señor, para quitarte la soberbia, a veces permite que te enfermes, hermano. A veces para testimonio. Hay una infinidad de cosas y hay una multifuncionalidad de las enfermedades para ser usadas por Dios, para su obra, que verdaderamente, hermano, queda uno sorprendido. A veces yo lo he visto en muchas experiencias, hermano. He visto gente que se enferma y solamente es para evidenciar algo que tienen mal. En una ocasión una hermanita estaba muy bien, la veía muy bien, un día se cayó. Y ¿cómo es posible? Se cayó sirviendo a Dios. Estaba arreglando algo en la iglesia, se cayó, la llevaron al hospital y a la hora de hacerle estudios, se dan cuenta que tenía un tumor. Pero como fue detectado a tiempo, el tumor se extirpó y ya no hubo ningún problema, hermano. Y la hermanita ahí anda, sigue sirviéndole a Dios con todo su amor. Y hay veces, hermano, que Dios permite. Otro caso de otro hermano, estuvo ahora
con esta situación del COVID, estuvo en el hospital a punto de morir, y te digo una cosa, Dios permitió que saliera adelante. Pero sabes, durante todo ese tiempo le estuvo compartiendo en ese hospital a muchas personas, y que actualmente se congregan. O sea, te puedes dar cuenta de que Dios utiliza aún eso, hermano. Entonces, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Hay a veces que Dios tiene propósitos y Dios te va a sanar o va a sanar a esa persona. El problema es que creas o enseñes que si se tiene fe y se ora, a fuerza se va a salvar a esa persona. Uno no tiene tan grande entendimiento que uno tenerle que pedir guianza al Espíritu Santo para poder afirmar de que esa persona se va a sanar. Uno implora misericordia, uno implora que el Señor muestre su amor a esa persona a través de esa sanidad. Pero todo depende de Dios, hermano, porque Dios es soberano. Dios tiene ya todo determinado en ti y en mí, hermano, el día de nuestra partida. A veces pudiéramos estar en la situación de enfermedad más grave, pero si todavía no es tu momento, si todavía hay cosas que hacer en esta tierra, el Señor va a permitir que estés. Y si un día tienes que partir es porque es decisión del Señor. Y las decisiones del Señor son lo mejor que nos puede pasar, porque el Señor no se equivoca, hermano. Entonces la oración de fe salvará al enfermo, claro, cuando hay propósito de Dios, cuando nosotros estamos orando por ese hermano se levanta, ¿va? Se levanta porque Dios lo permite. Y luego dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí entramos un poquito ya más al tema que queremos tratar de lleno, hermano. Decíamos, vamos a llegar al punto de la oración eficaz. Y estudiamos hace 15 días qué importante es que nosotros confesemos nuestros pecados. Si no se confiesan los pecados, hermano, no pueden ser perdonados. Ahora, tú y yo podemos pensar, Dios sabe todas las cosas. Sí, el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe las áreas que no le has entregado. El Señor sabe hasta tus pensamientos, a qué idea tienes de mañana, qué quieres hacer que es desagradable a Dios. El Señor sabe todo, hermano, pero el Señor quiere que lo confieses. ¿Cuántas veces hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado al Señor, hermano? Lo platicamos muy meticulosamente hace 15 días. Y qué importante es que tú te examines. Nos examinemos. Dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo, hermano? ¿Estamos viviendo un cristianismo verdadero? ¿Estamos verdaderamente limpiando nuestras vestiduras? Aquellas áreas que no le has entregado a Dios, decíamos los pecados ocultos. Hay pecados que son evidentes, hermano, pero hay pecados ocultos que solamente conoces tú y Dios. Entonces, ¿qué importante es esto? Claro que es importante ubicar las áreas que no le has entregado a Dios, hermano. Que trae a tu mente aquello que no le has entregado a Dios. Una vez un pastor dijo, que alce la mano quien no peque, ¿verdad? Y por ahí yo creo que iba a haber un atrevido que iba a alzar la mano, ¿verdad? Pero te digo una cosa, todos pecamos, hermano, aún conociendo de Dios. Estamos en esta tierra, hay contaminación, la carne es débil, a veces hay áreas de nuestra vida, lo que a un hermano le puede afectar tanto un área, a otro no. Al amor tú no tienes ningún problema con la drogadicción, tú no tienes ningún problema con el alcoholismo, tú no tienes ningún problema, por ejemplo, con la fornicación. Pero ¿qué tal tienes problemas para la envidia? ¿Qué tal tienes problemas para la ira? ¿Qué tal tienes problemas para hablar de los demás? Para juzgar, para agredir. ¿Cómo estás tratando a los demás, hermano? ¿Estás tratándolos a los demás como te gustaría que te trataran a ti? ¿Qué tanta humildad hay en tu vida? ¿Qué tanta soberbia hay en tu vida? Si amas, dice la palabra, si amas a un hijo mío, me estás amando a mí. Qué importante es que nosotros, hermano, cumplamos lo que dice la palabra.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice primeramente, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en Hebreos, la mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que ames a los hermanos. Mira, si hay algo en tu corazón contra un hermano, sánalo, sánalo. El Señor ha estado hablando mucho respecto al perdón, la importancia del perdón, porque ahí viene un punto importante. El perdón es vital para que tu oración sea eficaz. Entonces dice, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, pero siempre y cuando los confieses, hermano. El Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿quién de ellos te acusa? ¿Quién arrojó la primera piedra? Nadie. Dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Entonces, hermano, el Señor te dice esta noche, yo tampoco te acuso. El Señor perdona tus pecados, confiésaselos. ¿Por qué no esta noche haces una confesión de fe? Pero no la confesión de fe que muchas veces se usa, ¿va? No, yo te estoy hablando de confesar tus pecados al Señor. Ten un devocional verdadero con el Señor. Ten un momento de devocional en donde tú le entregues todas tus cargas, pero que también le digas, Señor, hice esto y esto, ayúdame, no puedo dejarlo. Por más que intento, no puedo. Uno a veces juzga a los drogadictos, uno juzga luego a los alcohólicos, y dice cómo, o a los neuróticos, ¿no? Porque hay también grupos de neuróticos. Pero uno dice, ¿cómo es posible que no pueda dejar el alcohol? ¿Cómo es posible que no deje la droga? Ya vio todo el daño que ha causado en su familia, todo el problema que le ha pasado en su vida, tiene su vida destruida por la drogadicción y no la puede dejar. Y luego a veces hasta nos atrevemos a juzgar. ¿Y tú? Hay cosas que no has dejado. Hay cosas que no hemos dejado. ¿Qué tanto buscas de Dios? Mira, es normal que lo que tú comes es lo que va a nutrir tu vida, tu cuerpo. Lo que tú lees es el intelecto que vas a ir teniendo. Si tú tienes puro libro de comunismo, te vas a volver comunista. Si tú lees puro libro de, no sé, de cierto autor, tú te vas a tener, tú tienes la influencia de él. Tenemos que buscar esa sanidad, hermano, en nuestra influencia. ¿Quién nos está influyendo? ¿Quién te influye a ti? ¿Quién me influye a mí? Yo siempre digo, ¿cómo los jóvenes tienen a ciertos héroes? No voy a decir nombres, ¿verdad? Es más, así te lo digo. ¿Cómo tienen a un Che Guevara que no lo han estudiado, no saben su vida, y lo toman como un héroe, lo toman como un caudillo, lo toman como un libertador? Cuando tú lees su vida, te vas a dar cuenta que no es así. Y yo te digo, ¿cuántos siguen a Cristo? ¿Cuántos toman a Cristo como su modelo? Ese es el modelo. Alcanzar la altura del varón perfecto. Esa es la altura que debemos de buscar, hermano. Y cómo uno quisiera trasladarle a los jóvenes a través de ese tiempo de experiencia, de que nosotros hemos vivido. Yo siempre digo, platicamos con los jóvenes, no porque nosotros seamos perfectos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos tenido una experiencia ya en el caminar en el Señor. Cometimos muchos errores en nuestra vida. Cuando no conocíamos de Dios, hacíamos cosas perversas, cosas que no le agradaban a Dios. Y ahora lo único que queremos es trasladarle a los jóvenes, no pases por ahí porque te vas a caer. Es como a los niños que le dicen, no brinques en la cama y no brinques, te vas a caer hasta que se cae, ¿entiende?
¿Por qué no se escucha? Ahora estoy hablando de nosotros a los niños, ¿no? Ya las personas somos mayores a los jóvenes. Pero ¿por qué no escuchamos los grandes a Dios? Cuando Dios nos habla, hermano, tenemos que poner atención. Entonces dice el versículo 16, que es al que queríamos llegar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermano, pidamos perdón a quien tengamos que pedirle perdón. Y si ya no está, pídeselo perdón en el Espíritu, hermano. Y si tienes que acudir a alguien para pedirle perdón, pídele perdón. Pídele perdón. A veces, hermano, no entendemos que el perdón es como un veneno. Te digo por qué. Y lo raro de esto, ¿eh? El veneno es para matar al que quieres matar. Pero cuando tú no perdonas, ese veneno tú te lo tomas. Y tú lo que quieres es hacerle daño al otro, o crees que le estás haciendo daño al otro. ¿Y sabes qué? Tú eres el que te estás envenenando. Tenemos que perdonar, hermano. No cargues nada en tu corazón. Quita todo. Depura tu corazón. Que en tu mente ya no haya ese deseo de venganza. Siempre es importante considerar lo que dice la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra toda hueste de maldad. Tu lucha no es contra el vecino. Tu lucha no es contra el compañero de trabajo. Tu lucha no es contra tu esposa. Tu lucha no es contra tu hermano, contra tu amigo. No, hermano. Tu lucha es contra, dice, toda hueste de maldad. El diablo usa esas artimañas para hacerte caer en pecado. Tengamos misericordia. La misma misericordia que tengamos para con los demás es la misma misericordia que va a utilizar el Señor Jesucristo para juzgarte a ti y a mí. Entonces mira la gran responsabilidad que tenemos, más bien el cuidado que debemos de tener de amar a los demás. Ese a quien tú odias, ese a quien le tienes coraje, te digo una cosa, es criatura de Dios, es creación de Dios. Y además, tú no sabes qué tanto ha sufrido esa persona. Tú no sabes cómo fue tratado en su niñez. Tú no sabes por qué es iracundo. Tú no sabes por qué es celoso. Tú no sabes por qué es de la manera que es. Tú no lo sabes. Y por eso tienes que tener misericordia. A veces la gente viene, gente violada, gente golpeada, gente... Estoy viendo una película que me está causando mucha confrontación, hermano, el cuidado que tenemos que tener con los hijos. Es una película que creo que se llama Adolescencia, alguna cosa así. Es una serie. Y están viendo que ese joven mató a una joven, ¿no? Pero poco a poco se va enseñando por qué la mató. Y hay una cosa muy tremenda, ¿eh? Apenas estoy viendo yo 3 capítulos porque yo no las veo de corrido, pero me está llamando la atención. Y qué importante es tener cuidado cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Qué tanto los estás equipando espiritualmente? ¿Qué tanto los estás enseñando a tener inteligencia emocional en su vida? ¿Cómo está su área de amor? ¿Cómo está su área de afecto? ¿Qué tanta seguridad tiene en sí mismo? ¿Qué tanto amor propio? A veces no nos damos cuenta y nuestros hijos pueden estar pasando por situaciones difíciles, hermano. Situaciones de abandono. ¿Cómo abandono si está con nosotros? Sí, pero la pregunta sería, ¿qué tanto le prestas atención? Hay una parte importante, aunque no es el tema, te lo voy a platicar, pero ¿conoces el corazón de tus hijos? ¿Conoces el corazón de tu esposa? Uno como ministro, la pregunta sería, ¿conoces el corazón del hermano? Por eso a veces las iglesias pequeñas tienen una cierta ventaja, hermano. Puedes tener la capacidad de que como son pocos, puedes conocerlos a cada uno. Y hacer lo que nos corresponde como ministros, guiarlos.
porque nos van a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas a aquellas personas que nos están siguiendo. Entonces tenemos que tener cuidado, qué estamos enseñando, qué testimonio estamos dando. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, confesemos nuestros pecados, hermano, pidamos perdón a lo que tengas que pedirle perdón. El Señor nos ha estado hablando mucho del perdón. Si no hay perdón en tu vida, no va a haber una oración eficaz, que es al punto que quiero llegar. Orad unos por otros. Decíamos, la oración, hermano, puede ser en el atrio y estás orando por ti nada más. Puede ser en el lugar santo, ya estás orando por otros. O el lugar santísimo donde ya nada más alabas a Dios. Aquí nos está diciendo la palabra, orad unos por otros. ¿Qué tanto oras por la gente que amas? Tú dices que amas a alguien, ¿no? Tú dices que amas a tu esposa, tú dices que amas a tus hijos, tú dices que amas a tu amigo, tú dices que amas a los hermanos de la iglesia. ¿Oras por ellos? Esa es una pregunta importante. ¿Qué tanto estás orando por la gente que amas? Tú quieres que esa persona ya no sufra, tú quieres que esa persona ya no se enferme, tú estás preocupado por tal persona. Ora por ellos. El mejor regalo que le puedes dar a una persona es que ores por esa persona. Yo me atrevo a decir que un regalo físico, hermano, pues es un regalo, hiciste un esfuerzo y tuviste un detalle. Pero la oración verdadera, la oración eficaz que haces por una persona, hermano, no se paga. Es algo grande. Porque estás pidiéndole a Dios que ore por esa persona. Entonces, qué importante entonces que entendamos esto. Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros, para que seáis sanados. Ahora, esa sanidad a la que se refiere la palabra, hermano, no es solamente de sanidad física. Habla de una sanidad espiritual. El mundo está lleno de enfermos espirituales. El mundo está lleno de gente muerta incluso. ¿Y por qué te digo muerta? Porque sabemos que su espíritu está dormido, está muerto. Están muertos espiritualmente. El único que te va a dar vida es Cristo. Y la pregunta sería, ¿qué tanto esas personas están siendo guiadas por el Señor? La parte a la que yo quería llegar es, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El problema es que hay un requisito, que la oración sea eficaz. Decíamos y hemos estado platicando que podemos dividir la oración natural o carnal y la oración espiritual. ¿Qué tanto estás orando verdaderamente espiritualmente? Ahora, cuando la oración es espiritual, cuidemos que sea eficaz. Para que sea eficaz, no debes de tener pecado en tu vida. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Que no haya pecados, hermano. Y si hay pecados, ministralos, entrégaselos a Dios. ¿Hay áreas de tu vida que todavía te están estorbando? Entrégalas a Dios. Porque eso está entorpeciendo, está obstruyendo que la oración que tú estás haciendo llegue al Señor. Entonces, para que una oración sea eficaz, no debe haber pecado en tu vida. Y si lo tienes, primeramente tienes que ponerte a cuentas con Dios. Predicábamos hace 2 jueves, me parece, y decíamos, si tuvieras iniquidades en tu corazón, no te escucharé. El Señor está hablando. Dice, si veo o si tienes iniquidades en tu corazón, no te escucharé. Si hay algo en tu vida que no le agrada a Dios, hermano, es algo que va a impedir que tu oración llegue al Señor. Y muchas veces decimos, yo oro y el Señor no me responde. Hay varias causas. La primera puede ser esta. ¿Qué tanto estás teniendo una oración honesta? ¿Tu corazón está auténtico? ¿Le entregaste ya todo al Señor? ¿Le pediste perdón por tu vida, por tus pecados? ¿Por las áreas que no le has entregado? Si no lo has hecho, la oración no va a ser eficaz.
Si no has pedido perdón, si odias a alguien, si le tienes enojo, si tienes deseos de venganza contra alguien, la oración no es eficaz. Para que la oración sea eficaz, no tienes que guardar nada en tu corazón. Para que la oración sea eficaz, debes de perdonar, hermano. Debes de perdonar. Hay gente a la que uno no pasa. Y yo digo, luego son de broma, hay gente a la que odiamos de gratis, ¿verdad? Porque ni siquiera la conocemos, no le hemos dado oportunidad de demostrarnos cómo es, ni nos hemos tomado el cuidado de tratarla. Y yo creo que tú y yo hemos tenido a veces esos casos, de verlo, esa persona no hay química, te cae mal, y cuando empiezas a tratarlo, te das cuenta que es otra persona. Que qué mal que no tuviste el cuidado de prestarle atención, de tratarlo con cuidado. Entonces dice, ¿la oración eficaz del justo puede mucho? Sí, pero que sea eficaz. Es el requisito. Y para que sea eficaz, debe de ser con conocimiento pleno de lo que estás haciendo. Te estás dirigiendo a Dios, le estás pidiendo a Dios. Para esto, no debe haber pecado en tu vida. Y si hay pecado, pídele perdón. Lava tus vestiduras, hermano. Para que sea eficaz, debe de haber perdón. Si hay alguien al que odias, si hay alguien al que no puedes quitarte el deseo de venganza, ponlo en manos de Dios. Para que la oración sea eficaz, tienes que conocer la voluntad de Dios. Y la pregunta será, ¿cómo es que conozco la voluntad de Dios? Cuando tienes una comunión verdadera con Dios. ¿Y cómo tengo una verdadera comunión con Dios? A través, te decía yo, del binomio perfecto. Yo oro al Señor, le hablo al Señor, y dejo que el Señor me hable a través de su bendita palabra. Y te voy a decir una cosa, cuando tú o yo le oramos al Señor, da tiempo, hermano, da tiempo de que Él te conteste. A veces somos precipitados para orar, perdón. Oramos de corrido. Yo nunca he entendido eso, hermano. ¿Por qué se grita cuando se ora? Y a veces son gritos tremendos, ¿eh? Yo me pregunto, ¿qué el Señor nos escuchará? En el volumen que tú ores, el Señor te está escuchando. A veces es importante orar fuerte porque estás en una oración congregacional, estás en el púlpito, oras. A veces hay un evento, tienes que orar. Pero yo digo, ¿por qué se grita tanto, no? Digo, es un pensamiento mío, ¿va? No, hermano, habla con un corazón dispuesto, un pleno entendimiento de lo que estás haciendo. Le estás hablando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Le estás hablando a aquel que está en el cielo y tú estás en la tierra. Le estás hablando al que su trono lo tiene el cielo y el estrado a sus pies. Le estás hablando al creador de todas las cosas, a tu creador, al creador de todo. Tú y yo somos creación. Alguien nos creó. ¿Quién nos creó? Dios. Dios es nuestro creador. ¿A Dios quién lo creó? Nadie. Él siempre ha existido. Ya estudiamos el atributo de la seidad de Dios. Él no fue creado, hermano, Él siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces, cuidemos que nuestra oración sea eficaz, que seas sincero, que seas honesto y que ores con confianza. Que ores en el entendimiento que Dios te está escuchando. No estás orando para ver si el Señor te escucha. Ora sabiendo que Dios te está escuchando. Esa es la seguridad que tienes que tener, hermano. Esa es la seguridad que tenemos que tener como sus hijos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
Ya sea que estés alegre, ya sea que estés enfermo, ya sea que estés atribulado, ya sea que estés triste, alaba a Dios y ora a Dios. Recurre siempre a Dios, relaciónate con Dios. No hay ninguna situación física, no hay ninguna situación espiritual, no hay ninguna situación almática que te impida o que te orille a otra cosa. Lo más importante es que busques de Dios. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Estás enfermo? Recurre primero a Dios. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfermos, ora, hermano, ora. Porque a veces el Señor va a obrar de manera sobrenatural. Ahora que si tú oras y sigues enfermo, bueno, pues acudes a un médico. Pero el médico recuerda que también es puesto por Dios. También ora para que Dios te guíe, para que sea el médico correcto. Hasta en eso que pudiera parecer muy terrenal, tienes que tomar en cuenta a Dios. A Dios tómalo en cuenta para todo, hermano, para todo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Tenemos que confesar nuestros pecados, hermano. Esta noche, hazlo, hermano. Esta noche o cuando te lo ponga el Señor, pero yo creo que entre más rápido pongamos a cuentas con el Señor es mejor. Si hay algo en tu vida que no le has entregado, si hay áreas que todavía te están causando problemas, pídele perdón a Dios y pídele que te dé fortaleza, que te dé sabiduría para alejarte de aquello que no le es agradable. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Perdona, hermano, perdona. Hay personas a las que no has perdonado. Hoy perdónalas. Si ya no están, pídeles perdón al Espíritu. Pídele perdón a Dios. Y si puedes hacerlo físicamente, pide perdón. Y perdona. Pide perdón y perdona, hermano. Orad unos por otros. Te decía, si amas a alguien, ora por él. Trae a tu mente dos o tres o cuatro las personas que el Señor ponga en tu corazón y ora por ellos. A veces decimos, ya no tiene remedio. Es que mi hermano, la verdad, está perdido. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuidemos que nuestra oración, hermanos, sea eficaz. Cuidemos que sea verdadera, cuidemos que sea honesta, cuidemos que haya perdón en nuestra vida, cuidemos de que no haya pecado en nuestra vida, cuidemos, hermano, y entender que lo que debe prevalecer es la voluntad de Dios. Por eso, antes de orar, primero pregúntale a Dios cuál es su voluntad, hermano. Muchas veces, por no conocer la voluntad de Dios, seguimos orando por cosas que no son correctas. Pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Cuidemos, hermano, que la oración que hacemos sea eficaz. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos, darle gracias a Dios por este tiempo. Y yo espero que algo de lo que platiquemos, hermano, que lo que platicamos quede sellado en tu corazón. Y no solamente ser oidores olvidadizos, hermano, sino hacedores de la palabra. Es el propósito. Si tú lees la Biblia y no te da vida, no está cumpliendo el propósito. Prácticamente estás perdiendo el tiempo. La Biblia te debe dar vida. Que tú sientas el consejo de Dios y lo pongas por obra. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria. En esta noche te damos gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que verdaderamente obre en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.